¿Qué fue lo que nosotros hicimos en Simbalú? Nosotros vimos lo que fue de los óxidos básicos u óxidos metálicos. ¿Cómo nosotros podemos formar un compuesto químico? Un compuesto químico lo podemos formar a partir de la unión de dos elementos. Una vez que nosotros unimos los dos elementos, podemos tener un compuesto químico. Ya este compuesto químico ahora tenemos que nombrarlo. Ese proceso de nombrar el compuesto químico se llama nomenclatura. ¿Ok? ¿Qué fue lo que nosotros vimos? ¿Qué tipo de compuestos hicimos en Simbalú? ¿Hicimos los óxidos básicos u óxidos metálicos? ¿En qué consisten los óxidos básicos u óxidos metálicos? En la unión de un metal con el oxígeno. Ustedes conocen en la tabla periódica en qué lugar se encuentran los metales, los no metales, y que tenemos que unirlo con el oxígeno y con el hidrógeno en este caso, ¿sí? El oxígeno siempre va a tener un número de oxidación -2 y el metal va a tener una valencia o fija o variable, ¿sí? Vamos a ver en la continuación. Como dice aquí, número de oxidación. Como en todos los compuestos, los metales tienen un número de oxidación positivo. El oxígeno trabaja con un número de oxidación 2 negativo. ¿Qué significaba el signo negativo? Que el oxígeno va a recibir los electrones. ¿Y qué significaba el signo positivo? Que el metal va a ceder estos electrones. Por lo tanto, el metal cede los electrones al oxígeno para formar el compuesto, ¿sí? ¿Cuántos electrones va a recibir el oxígeno? 2. ¿Cuántos electrones va a ceder el metal? Depende de su número de oxidación. Ahora, la formulación. ¿Qué es la formulación? Aquí están los 4 pasos detallados. Primero, se escribe el símbolo del elemento con un número de oxidación positiva, es decir, el símbolo del metal. Ustedes saben que todos los elementos químicos tienen un símbolo. Entonces, en el proceso de formulación, primero voy a escribir los dos símbolos que se van a unir para formar el compuesto, ¿sí? Segundo, el símbolo del oxígeno es el elemento principal con el cual vamos a unir los metales. Si ustedes se dan cuenta, estamos hablando de óxidos metálicos. ¿Qué significa óxido? Oxígeno. ¿Qué significa metálico? Obviamente un metal. ¿Qué significa formar un óxido metálico? Unir un metal con el oxígeno. Punto 3. En el extremo superior derecho de cada símbolo se pone el número de oxidación de cada elemento. Es decir, si usamos litio, arriba del litio en la parte derecha superior tiene que ir el símbolo +1. Y el oxígeno tendría que ir el símbolo -2. Y después hacemos el proceso de intercambio de valencia e intercambiamos los subíndices, ¿sí? Ya vamos a ver más adelante en un proceso que está aquí en la diapositiva. Exactamente como está aquí. El potasio, el calcio y el oro son elementos metálicos. ¿Con quién se están uniendo estos metales? Con el oxígeno. Los metales, al tener el símbolo positivo, si se dan cuenta aquí en la parte izquierda, son los que están cediendo los electrones. ¿Y aquí están cediendo estos electrones? Al oxígeno. ¿El oxígeno cuántos recibe? -2. ¿Qué es el proceso de formulación? Si ustedes se dan cuenta aquí, estos índices que se encuentran en la parte superior se intercambian entre los elementos para dar el elemento resultante. Recuerden, por favor, lo que se cambia es el número, no el signo. El signo sigue siendo el mismo. Por ejemplo, como les decía a los chicos de primer de bachillerato A, que con ellos sí logré ver una parte de ese tema. El potasio me está cediendo un electrón y el oxígeno necesita 2. Entonces, ¿qué significa? Que yo voy a dejar insaturado el oxígeno. Ok, recibo el un electrón del potasio, pero todavía necesito otro para que el oxígeno me quede saturado. ¿Qué es lo que sucede? Aparece otro potasio. Y por eso es que aquí tenemos K2O. ¿Sí? Acá abajo, en la parte de abajo, sucede exactamente lo mismo. El calcio está cediendo 2 electrones. El oxígeno recibe 2 electrones. Ok, chévere. No necesito más calcios. Solamente se une un calcio con el oxígeno. Por lo tanto, yo formo el óxido de calcio.
¿Qué sucede si yo tengo números Profe, pares acá como subíndices? profe, Yo puedo simplificar estos números. Dime, por supuesto. esos no son, ¿cómo se llama esto? Peróxidos. No, no, estos son óxidos metálicos. Ah, Los peróxidos son aquellos que tienen un oxígeno agregado a la fuerza, por así decirlo. ah, Por ejemplo, ya, ya. el agua, ¿qué fórmula tiene? El agua tiene la fórmula Ahí H2O. está. H2O. ¿Qué pasa si tú le Simón. unes un oxígeno más a esa fórmula? Se forma el H2O2. H2O. Ese es el peróxido de hidrógeno, que es el agua oxigenada que ustedes comúnmente usan para desinfectar sus heridas. ¿Sí? Entonces, aquí nosotros tenemos dos números pares como subíndices. ¿Qué tenemos que hacer? Simplificar. Una vez simplificado, llegamos al compuesto final, ¿sí? Que es el CaO. Ahora, si ustedes se dan cuenta, estos elementos tienen una sola valencia. Este se encuentra en la fila 1 de la tabla periódica, que es litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio. Y en la parte de acá, el calcio se encuentra en la fila 2. Todos los elementos de la fila 2, de la familia 2, tienen siempre el número de oxidación más 2, ¿sí? Ahora, los elementos metálicos no siempre van a tener una sola valencia. Pueden tener valencia variable. Por ejemplo, el oro, que tiene valencia más 1 y más 3. Este oro más 1 va a formar un compuesto y este oro más 3 va a formar otro compuesto, ¿ok? A cada uno de estos le vamos a unir con el oxígeno. ¿Cómo se llama este proceso de unión? Con el oxígeno aquí, del metal con el oxígeno, el primer paso es la formulación. Este paso es muy importante, por favor, ¿sí? Siempre la formulación. Y recuerden que cuando nosotros escribimos así, el metal con la valencia, el oxígeno con la valencia, intercambiamos las valencias. Cuando se intercambian las valencias, es el proceso de formulación. Y recordemos que solamente se intercambian los números, no el signo. Listo. Entonces, el oro tiene valencia más 1, oxígeno menos 2. Resultado de intercambio de valencias. Este 2 del oxígeno se va al oro y este 1 del oro se va al oxígeno. En la parte de abajo exactamente lo mismo. El oro tiene 3 electrones. El oxígeno recibe 2. Y en este caso ocurre algo diferente. Aquí arriba aparecía otro potasio para poder saturar el oxígeno. En la parte de acá el oro dice, chévere, yo doy 3 electrones. Pero el oxígeno dice, yo solamente recibo 2. ¿Qué es lo que sucede? Aparece otro oxígeno más. Total 4 electrones que recibe. Pero el oro solo da 3. ¿Qué es lo que sucede? Aparece otro oro más. En total 6 electrones. ¿Cuántos oxígenos necesito para poder saturar los 3 oxígenos? Necesito 3 oxígenos para poder recibir todos los electrones del oro, perdón. Entonces, aquí es la representación que nosotros tenemos. 2 oros y 3 oxígenos. Este análisis se puede simplificar simplemente haciendo el proceso de formulación con el intercambio de valencias. Este 3 se va al oxígeno, que está acá, y este 2 del oxígeno se va al oro, que está acá, y hemos formado el compuesto, ¿sí? Esto es el proceso de formulación. Ahora, una vez que tenemos formados estos compuestos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que darles un nombre, ¿no es cierto? Vamos a la siguiente diapositiva. Existen 3 diferentes maneras de nombrar los compuestos. Primero, Yupac. Te dice que se escribe la palabra óxido, después la preposición de y después el nombre del metal. Si el metal tiene 2 números de oxidación, se utiliza la notación Stoch, es decir, poner entre paréntesis y con números romanos el número de oxidación del metal. Observemos cuál es el resultado. Estos 3 compuestos ya los formamos en la parte anterior. ¿Qué es lo que nos dice esta nomenclatura? La nomenclatura Stoch. Primero, ponemos la palabra óxido. ¿Óxido de qué estamos formando aquí? Óxido de potasio. Y aquí a la derecha deberíamos colocar, como en números romanos, el número 1. Pero en este caso puede omitirse el número 1. Solamente el número 1
puede omitirse. ¿Por qué va el número 1 aquí? Porque aquí debemos colocar el número de oxidación del metal. Siempre el número de oxidación del metal. Óxido, aquí está el oxígeno. ¿De quién estamos formando? De potasio. ¿Cuál sería aquí entre paréntesis el número de oxidación del metal? 1. Pero cuando es 1, se puede simplificar. En la parte de acá, óxido de calcio. ¿Qué debe ir aquí entre paréntesis? Aquí debe ir el 2. Se me ha pasado aquí. Sí, aquí es óxido de calcio, paréntesis, y 2 en números romanos. Esto me indica que estamos formando un óxido de calcio y la valencia del calcio es 2. Acá abajo vamos a observar. Óxido, ¿de quién estamos formando? De oro. ¿Cuál es la valencia del oro que estamos utilizando para formar este primer compuesto? Si ustedes se dan cuenta que arriba, la valencia que usamos para formar este compuesto es 1. Por lo tanto, aquí va 1. Como les digo, este 1 se puede omitir o se puede poner. No hay ningún problema, pero solamente cuando es valencia 1. Ahora, para el siguiente compuesto, ¿qué valencia es la que utilizamos? Si regresamos acá, la valencia 3 del oro. Por lo tanto, óxido de oro. Y en paréntesis colocamos la valencia del metal. ¿Qué valencia usamos? 3 en números romanos, ¿sí? A esta se le conoce con nomenclatura Stock. Vamos a la tradicional. La tradicional es la que la un poco más complicada es que existe, ¿sí? Primer paso, exactamente lo mismo. Se escribe óxido, ¿sí? Luego, el nombre del metal. Pero ahora vamos a usar unas terminaciones especiales, que son oso e ico, ¿sí? Vamos acá a la hoja de Word. Estas son las 4 terminaciones que nosotros tenemos para la nomenclatura tradicional. Hipo-oso, oso-ico, hiperico, ¿sí? Ahora, nosotros podemos usar cuando tiene una valencia el elemento, cuando tiene 2 valencias el elemento, cuando tiene 3 valencias y cuando tiene 4 valencias. En el caso de una valencia, vamos a usar ico. En el caso de 2 valencias, vamos a usar oso e ico. En el caso de 3 valencias, vamos a usar hipo-oso, oso-ico. Y en el caso de 4 valencias, usamos todas las terminaciones que tiene la tradicional. Ahora, primero, los elementos que nosotros utilizamos, el calcio, el potasio y el oro, tienen estos 2 primeros casos. El calcio tiene una sola valencia. ¿Cuál es su valencia? Más 1. ¿Con quién se está uniendo? Con el oxígeno, menos 2. Por lo tanto, al unir estos 2 elementos, estoy formando un nuevo compuesto, K2O. ¿Cuántas valencias tiene el potasio? Una sola. ¿Y cuánto es su valencia? Más 1. ¿Qué terminación le toca? Ico. Por lo tanto, estamos formando el óxido potásico. Terminación ico. Ahora, el calcio, ¿cuántas valencias tiene? Tiene valencia, una sola valencia. ¿Cuánto es su valencia? Más 2. ¿Con quién se está uniendo? Con el oxígeno, que también tiene valencia menos 2. Se unen los dos, simplificamos y estamos formando el Ca. ¿Cómo vamos a nombrar a este? Óxido. ¿Qué terminación debe tener la tradicional con una valencia el metal? Y óxido cálcico. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos 2 valencias? En el caso del oro, por ejemplo. ¿Cuántas valencias tiene el oro? Tiene 2. ¿Cuánto valen sus valencias? Más 1 y más 3. ¿Cómo sabemos a cuál darle oso y a cuál darle ico? A oso le vamos a poner al menor. E ico le vamos a poner al mayor. ¿Ok? Por lo tanto, ¿cuál es el menor? ¿Más 1 o más 3? Obviamente, más 1. AU más 1. ¿Con quién estamos uniendo? Oxígeno menos 2. ¿Qué resultado me va a dar esto? Intercambio de valencias en la formulación. AU2 o 1. ¿Cómo vamos a nombrar a este compuesto? Es un óxido. ¿Cómo se dice el oro? No le vamos a decir ni oroso ni órico. El oro tiene una terminación especial que es con AU. Auroso.
¿sí? Conforme pasa el tiempo vamos viendo terminaciones especiales de algunos elementos. Por ejemplo, el hierro. El hierro no es ni hierroso ni hierrico. Es ferroso o férrico, ¿sí? Ahora hagamos el ejemplo con la valencia más 3. AU más 3. ¿Con quién se va a unir? Con el oxígeno menos 2. Por lo tanto, tenemos un resultado de AU 2 o 3. ¿Sí? Este oro que usamos es la valencia mayor. Por lo tanto, le toca la terminación ICO. A lo cual tenemos óxido áurico. Aquí están las terminaciones que son súper importantes. Por favor. Esto sí es demasiado importante. Oso e ICO. ¿Cómo se llama esta nomenclatura? Tradicional. ¿Sí? Esto de aquí es para la nomenclatura tradicional. ¿Qué tal? Ahora, si vamos al siguiente paso. ¿Sí? El siguiente paso ahora es la nomenclatura. ¿Tienen preguntas? Ok. Ahora, tenemos la última nomenclatura. Esta nomenclatura es la sistemática. Es una de las más fáciles de aprenderse. ¿Por qué? Porque aquí tenemos igual los 3 elementos que hemos formado al inicio. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Agregamos acá abajo, vamos, para la sistemática. Usamos prefijos griegos, lo que es mono, di, tri, tetra, penta, hexa y hepta. ¿Sí? Para mono es 1, para di es 2, tri es 3, tetra es 4, penta es 5, hexa es 6 y hepta es 7. Ahora, si nosotros nos vamos acá, ¿cuántos oxígenos tenemos? Tenemos un solo oxígeno. Por lo tanto, ¿qué es lo que significa? Un monóxido. ¿Monóxido de qué? ¿Cuántos potasios nosotros tenemos? Tenemos 2. Por lo tanto, sería de dipotasio. Monóxido de dipotasio. Igual en la parte de abajo. ¿Cuántos oxígenos tenemos? Uno solo. Por lo tanto, monóxido. ¿Monóxido de qué? Aquí. ¿Me escuchan? Ok. Cuando nosotros tenemos ahí. No. Sí se escucha, Sí Lise. se escucha, ve. No. Cuando nosotros tenemos una sola valencia, es monocalcio. Un solo elemento, perdón, es monocalcio. Pero este mono que va en la parte del metal puede suprimirse solamente cuando es mono. Cuando es di, si se dan cuenta acá arriba, debe ser puesto. Pero cuando es mono, puede simplificarse. O si desean ponerle, no hay ningún problema. No, también es correcto eso. En la parte de acá abajo, ¿cuántos oxígenos tenemos? Uno solo, por lo tanto. Monóxido de, ¿cuántos oros tenemos? Dioro. Y en la parte de acá, trióxido. ¿Trióxido de qué? ¿Cuántos oros tenemos? De dioro. Creo que esa nomenclatura es una de las más fáciles. Esta se llama sistemática, ¿sí? Si nos damos acá a la hoja de Word, podemos hacer una retroalimentación final. Primero, formamos un compuesto. ¿Cómo formamos este compuesto? En el proceso de formulación. Segundo, a este compuesto que formamos le damos un nombre. ¿Cómo se llama el proceso de darle un nombre? Se llama nomenclatura. ¿Cuántos tipos de nomenclaturas existen? Existen tres diferentes maneras, 3 estrategias para nombrar a los compuestos. 2.1. Primero, la tradicional. Tradicional, ¿qué usa? Los prefijos específicos.
Y prefijos y sufijos. Hipo, oso, oso, ico y perico. Este hiposo y este perico, por el momento no se preocupen si no le vemos, porque después cuando lleguemos a anhídridos, lo vamos a ver mucho eso. Ahora, 2.2. ¿Cuál es el otro tipo que existe? Existe la sistemática. ¿La sistemática en qué consiste? Consiste en usar los prefijos griegos. Mono, di, tri, tetra, penta y hexa. Ahí está hepta, ¿no? Y la última es la stock. La stock, ¿qué es lo que utiliza? Los números romanos. ¿Los números romanos de quién? Del elemento, de la valencia del elemento metálico. ¿Ok? Esto es un poco en resumen de todo lo que vimos en actividades sin valor.